Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí a Sistema Escolar USA. Hoy vamos a tener una información importantísima para poder aplicar para las ayudas financieras de WASA y FAFSA. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos. Pasen la voz, esa es nuestra mejor recompensa. Liliana y yo hacemos esto, pero la mejor recompensa que nos pueden dar ustedes a nosotros es pasando la voz y compartiéndolo. Si tienen preguntas, por favor, nos las pueden mandar por nuestros diferentes métodos a nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram, por correo electrónico o por nuestro canal de Sistema Escolar USA. Y también durante la presentación, si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Pueden levantar la mano, pueden simplemente decir que tienen una pregunta, o si prefieren ponerla en el chat, en la cajita de conversaciones también lo pueden hacer escribiendo su pregunta, porque queremos que toda la información quede clara y que si hay algo que no entienden, que se las podamos clarificar aquí hoy día. Entonces, muchas gracias y pues Liliana, la dejo para que presente a nuestra invitada. Gracias, Blanca. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestras charlas. Vamos a grabar esta presentación que luego va a estar subida, pero se nos va a demorar unos días en subir. Sin embargo, queremos que sepan, por si no desean salir en video, para que puedan mantener su cámara apagada, pero todavía van a poder hacer preguntas, solamente deben quitar el mute de su micrófono y son bienvenidos a preguntar. Como les decía Blanca, el día de hoy tenemos un tema súper emocionante para nosotras y es que vamos a aprender de estrategias, de trucos para que podamos acceder a más ayudas financieras. Pero esta vez siempre hemos traído información desde lo que conocemos de afuera. Pero tenemos una súper invitada que de hecho va a formar parte ahora de las expertas que traemos a Sistema Escolar USA. Ella es María Rebechi y para que se hagan una idea de lo que es nuestra nueva experta, tiene nada más y nada menos que 28 años de experiencia. 28 años, casi mi edad. Tiene 28. Era un bebé cuando empecé. Exacto. Entonces, 28 años en los que ha trabajado en oficinas de ayuda financiera y organizaciones sin ánimo de lucro enfocadas en el costo accesible de la educación. Si hay una persona que en esta área es experta en este tema, es ella. Para decirles esto, ella entrena a los entrenadores. Así que, sin más ni más, los voy a dejar con María Rebechi, oriunda de Argentina. Nos va a traer toda la información en español y como les digo, pronto, muy pronto se van a dar cuenta que ella va a estar aquí no solamente trayendo esta información, sino además ofreciendo otra clase de ayuda a través del sistema escolar. María, bienvenida, muchísimas gracias. El escenario es tuyo y estamos encantadísimas de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Liliana y Blanca, por haberme abierto las puertas de Sistema Escolar USA y poder traer esta información que, como bien dijiste, Liliana, vengo acumulando hace 28 años. Yo siempre digo que aprender ayuda financiera es como aprender un nuevo idioma. No lo vamos a aprender en la próxima hora o en esta sesión que vamos a pasar juntos, pero espero por lo menos poder mostrarles cuestiones básicas para que empiecen a entender un poco más el proceso y a lo largo, como dijo Liliana, de otros talleres que vamos a ofrecer, van a poder ustedes volverse los expertos que he logrado hacer yo después de tantos años en este trabajo. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. A ver. Acá estamos. Ok. Bueno, ya hicimos la introducción, así que no lo tengo que volver a hacer. Los objetivos de hoy es repasar un poco cómo acceder los recursos María, de... estoy viendo un poco distorsionada la pantalla. ¿Tienes manera de moverla hacia un lado, por favor? Ahí, perfecto. ¿Está bien? Oh, sí. Está bien ahí. Ok,
Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a repasar un poco cómo es que accedemos a recursos de ayuda financiera. Vamos a tratar de entender cómo es que las oficinas de ayuda financiera construyen lo que llamamos costos de educación o presupuestos. También les voy a explicar cómo es que las oficinas toman decisiones en qué tipo de ayuda ofrecerles y cuánto ofrecerles. Después vamos a hablar un poquito de cómo abordar si nuestras familias tienen circunstancias especiales, ¿no? Que muchas veces los formularios de ayuda económica, las solicitudes no preguntan cuestiones fundamentales para que uno pueda explicar cuál es la situación familiar o económica. Y después, lo último, espero que podamos hablar de qué pasa si le ofrecen más dinero que el costo de la universidad, ¿no? ¿Cómo es que ese dinero llega a sus manos? Bueno, por las dudas que ustedes hayan participado en el taller anterior de sistema escolar, quería revisar un poquito de lo que hablamos esa última vez. Y eso es completar para los que están en el estado de Washington. Algunos van a completar la solicitud FAFSA y otros WASFA, ¿no? FAFSA es el Free Application for Federal Student Aid y WASFA es el Washington Application for State Financial Aid en el estado de Washington. Es muy importante completar este formulario todos los años a partir del 1 de octubre y es muy importante acordarse que hay que usar la declaración de impuestos del año 2019, ¿sí? Les quería recordar que hay ayuda financiera que viene del gobierno federal, del gobierno estatal, de instituciones privadas y de la institución educativa, y lo que me refiero a eso es al colegio, la universidad a la que usted vaya a asistir, y que es otorgada por la Oficina de Ayuda Económica de cada universidad. Es muy importante que cuando está completando estas solicitudes va a llegar una sección que le va a preguntar sobre su estado de dependencia y la respuesta a esas preguntas es fundamental para completar el resto de las solicitudes de la manera más correcta posible. Y vamos a hablar de eso en un momento. Una vez que ha completado las solicitudes y las ha mandado, ustedes van a recibir un informe de ayuda estudiantil, que es como un resumen de toda la información que usted entró en esas solicitudes, y es importante revisarlos para asegurarse que no haya ningún error, y si hay errores, corregirlos y volver a enviar la solicitud. ¿Por qué son importantes estas solicitudes? Bueno, uno, porque es una manera de decirles a las universidades, es muy posible que yo vaya a registrarme en su universidad y también quiero que me consideren para recibir ayuda financiera. El otro punto importante de completar estas solicitudes es porque una vez que se procesa esta solicitud, usted va a obtener un número que se llama la contribución familiar estimada, o EFC, o EFC en inglés. Y ese número es fundamental porque es el número que todas las universidades en todo el país de Estados Unidos usan para determinar qué tipo de ayuda ofrecerle y qué monto ofrecerle, qué cantidad de dinero ofrecerle. Este número no cambia dependiendo de la universidad o colegio al que usted se registre. Es el mismo número que lo va a seguir durante todo un año, no importa dónde vayan. El otro punto importante de este informe de ayuda estudiantil es que le va a decir si ha sido seleccionada por un proceso que se llama de verificación, que es un proceso que en general 30% de los estudiantes que completan esta solicitud son seleccionados, y hay que completarlo lo más pronto posible. Y este proceso en general requiere tener que entregar a la Oficina de Ayuda Económica una copia de la declaración de impuestos. Es una manera de asegurarse que la información que uno ha compartido en la solicitud sea correcta. Lo otro que revisamos en el taller anterior fue ver un poco de qué pasa cuando las familias tienen circunstancias especiales, ¿sí?
cómo preparar una petición, ¿sí? Y enviarla a cada una de las oficinas de ayuda económica de cada universidad a la que vaya a aplicar. ¿Se acuerdan cuando dije que estas solicitudes realmente no hacen todas las preguntas como para realmente entender qué es lo que sucede en el hogar, ¿no? Y lo que me refiero a eso es cuántos familiares viven en el hogar, cuántos de ellos trabajan, si alguno ha perdido su trabajo, si hay gastos extras, como por ejemplo, ahora con la pandemia, muchos de nuestros familiares han perdido su trabajo o les han reducido las horas en el trabajo, y en muchos casos puede ser también que ahora haya gastos extras, como pueden ser gastos médicos o para poder tomar clases, seguir tomando clases de manera remota o poder hacer nuestro trabajo desde casa. Tal vez hemos tenido que comprar una computadora o hemos tenido que sacar una conexión de internet que sea un poco más alta, ¿sí? Para poder seguir trabajando y estudiando. Estos son todos gastos extras. Entonces, cuando los ingresos en el hogar se reducen y los gastos suben, eso amerita una petición con la Oficina de Ayuda Económica para que entiendan mejor su situación y puedan ajustar ese numerito que les dije de contribución familiar estimada, que va a determinar cuánto dinero usted puede recibir, ¿sí? Entonces, eso va a ser otro taller que vamos a hacer en el futuro, pura y exclusivamente hablando de eso, pero quiero que sepan que este es un recurso que está a disposición de ustedes. Y lo último que quería refrescarle la memoria del taller anterior es que es muy importante invertir tiempo buscando becas privadas, porque si bien es muy importante o fundamental completar estas solicitudes, en general lo que nos ofrecen no es suficiente para cubrir todos los gastos. Entonces, realmente pasarse un buen tiempo buscando becas privadas es muy importante. Siempre digo, es como buscar un trabajo, lleva tiempo, la carta de presentación hay que adaptarla a cada una de las becas que uno aplica, pero vale la pena hacerlo. Ok, veamos qué más. Bueno, también en el taller anterior hablamos un poco de las solicitudes que ciertos estados, en este caso tenemos 11 estados que tienen una solicitud exclusivamente de ayuda financiera estatal para estudiantes que no califican para fondos federales debido a su estado inmigratorio, ¿sí? Estudiantes que pueden ser indocumentados y aquellos que tengan DACA, ¿sí? Expirado o no. Entonces, muy importante saber que hay 11 estados, y mira, me olvidé de agregar en realidad 12, el de Washington, ¿sí? Que tiene una aplicación separada, que acá en el estado de Washington, como dije anteriormente, se llama WASFA. Muy importante acordarse eso. Y después lo otro importante es saber que aún estados que tal vez no tienen fondos especiales estatales destinados a esta comunidad de estudiantes que les menciono, hay 23 estudiantes que le ofrecen a estudiantes indocumentados tasas de matrícula más bajas, o sea, lo mismo que cualquier estudiante que sí califique para ayuda económica federal, ¿sí? Entonces, estudiantes en cualquiera de estos estados que ustedes ven listados en la pantalla pueden calificar para pagar la tasa de matrícula más baja, ¿sí? O sea, no es de estudiantes que vienen afuera del estado o estudiantes internacionales, es la baja que pagan todos los residentes de ese estado. Así que es bueno saberlo, es bueno estar informado y saber cuánto uno puede esperar que nos cobren o cuánto sea el costo de la educación. Ok, entendamos un poco cómo las oficinas de ayuda financiera construyen los presupuestos, ¿sí? O lo que yo les dije anteriormente, el costo de educación. En general uno piensa, cuando uno está pensando, a ver, ¿cuánto me va a costar estudiar? Uno en general piensa nada más en la matrícula, ¿sí? Pero el costo es mucho más que ello. Hay que pensar en los libros, cualquier suministro, sobre todo estudiantes que tal vez estén en carreras técnicas y tengan que comprar herramientas, por ejemplo, de vivienda, ¿sí? Sobre todo si los estudiantes no se van a quedar viviendo con los padres, pero van a querer dormir en un dormitorio en la universidad. El costo del dormitorio y de la comida, que en general hay planes, ¿sí? Planes de almuerzo y de cena dentro de las escuelas son sumamente caros. En general
tienden a ser, el costo es mucho más alto que la matrícula, ¿sí? Hay que también considerar el transporte, ¿sí? De ir a la universidad si uno tiene un trabajo al trabajo, de volver a la casa de los padres, ¿sí? Y después otros gastos, ¿sí? Que uno no piensa. Piensen en hacer la lavandería, ¿sí? Eso sale dinero. El cafecito, el tecito, el taquito ocasional que nos vayamos a tomar o a comer cuando salgamos en una de esas con amigos, cuando todo vuelva a la normalidad. Cosas de baño, como digo yo, ¿no? Papel higiénico, dentífrico, todos esos todos son gastos extras que uno tiene que nadie se los provee en la universidad. Entonces, cuando uno está pensando o está calculando el costo, ¿sí? Por un año en la universidad, tiene que tomar en consideración todos estos elementos, ¿sí? No solamente la matrícula. Y una cosa también que es muy importante saber es que el costo va a estar influenciado o afectado dependiendo en qué tipo de institución el estudiante se va a registrar, ¿sí? Si es un colegio comunitario, si es una universidad de 4 años pública o privada, ¿sí? Eso va a afectar muchísimo el costo. El otro, ¿se acuerdan que yo dije el estado de dependencia? O sea, si el estudiante es menor de 23 años y está a cargo financieramente de los padres, versus en un estudiante que tal vez ya es independiente, se mantiene con su propio trabajo, digamos, o tiene hijos o está casado, ¿sí? Hay distintos elementos que van a determinar si uno es dependiente o independiente, pero eso también va a afectar el costo de educación por un año. También, como les mencioné antes, el alojamiento, ¿sí? Si es dentro del campus, afuera del campus, eso también va a afectar. Si el estudiante es residente del Estado o no, cuando digo residente en este momento no me refiero a la residencia inmigratoria, sino residencia dentro del Estado, ¿sí? Y después el número de créditos en el que se registra el estudiante, ¿sí? Cuanto más créditos, más costosa la matrícula, ¿sí? Pero también hay que acordarse que en general, cuando los estudiantes toman entre 12 y 18 créditos, entonces es el mismo precio, no importa si son 12 créditos o 15 créditos, es lo mismo. Entonces, estas son todas cosas que uno tiene que tomar en consideración y acordarse, ¿sí? De tomar, como le digo, en consideración cuando esté calculando el costo. Entonces, esto es lo que hacemos en las oficinas de ayuda económica para determinar cuánto Liliana, mi estudiante que piensa a registrarse en mi universidad el año que viene, este va a ser el costo de educación para ella por un año. Muy bien, ya tenemos el costo. ¿Qué pasa después? Ok. Esta es la fórmula que la Oficina de Ayuda Económica Financiera va a usar. Va a agarrar el costo de educación o el presupuesto por un año y le va a reducir, ¿se acuerdan ese numerito? El estimado, la contribución estimada familiar, la van a restar porque van a asumir que la familia va a poder contribuirla, ¿sí? Al costo de la educación. Y la diferencia va a ser la brecha financiera que la Oficina de Ayuda Económica en la universidad va a tratar, énfasis en el va a tratar, de cubrir con distintos tipos de fondos, ¿sí? Que los fondos pueden ser becas, que en inglés decimos grants or scholarships, son dos tipos, pero en definitiva es lo mismo, es dinero gratis, ¿sí? Que no hay que pagarlo de vuelta. Después está lo que se llama el trabajo estudiantil, que son posiciones de trabajo dentro de la universidad. Después los préstamos, que es lo que menos queremos, pero bueno, llegada el momento o la necesidad, un poquito de algunos tipos de préstamos no es tan mala idea, ¿sí? Entonces, tenemos ahora calculada la brecha financiera. Ok, ahora, esto, como les dije recién, esto es lo que las oficinas de ayuda económica hacen, pero esta es la fórmula que ellos usan. Pero, ¿qué fórmula debemos nosotros como estudiantes o como padres debemos usar para tener discúlpenme, se me fue la palabra. ¿Qué debemos hacer para tener una mejor idea de cuál va a ser realmente esa brecha económica, ¿no? Entonces, vamos a empezar también con una fórmula
mirando al costo de asistencia, ¿sí? De educación por un año, le vamos a sacar todo el dinero gratis, las becas y los grants y los scholarships, se lo vamos a reducir. Y la diferencia va a ser nuestra brecha financiera. Porque lo que pasa que con la fórmula que usa la Oficina de Ayuda Económica es que no toma en consideración, o sea, no nos dicen a nosotros que la contribución familiar esperada es algo que va a tener que salir de nuestro bolsillo, ¿sí? Entonces, a veces nos pueden confundir un poco y nosotros tal vez no tomamos en consideración que ese monto es algo que nosotros vamos a tener que cobrar. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es que una vez que sepan cuánto es el presupuesto por un año, le resten todo el dinero gratis, ¿sí? Las becas, que le ofrezca la universidad o que hayan podido sacar por medio de fondos privados, y después ahí realmente va a tener el verdadero valor de todavía la diferencia que tiene que buscar fondos para poder pagar el gasto de todo un año. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o vamos bien? No sé si alguna de las participantes tiene alguna pregunta. Por nosotras vamos bien, pero no sé si de pronto alguna de las participantes tiene una pregunta. Si apenas ha entrado, puede quitar el micrófono y hacer la pregunta que quiera. Bueno, voy a seguir y vamos a esperar. Vamos a monitorear el chat. Bueno, ok. Vamos a usar un ejemplo de la vida real, ¿sí? Y para demostrarles cómo es que otorgan los fondos las oficinas de ayuda financiera. Hace un par de semanas estaba trabajando con un estudiante que iba a ir a un colegio comunitario y llega muy contento para mostrarle que había recibido la oferta de ayuda económica del colegio, que le ofrecía casi $13,000 en becas, ¿sí? Que como dijimos, esta es ayuda de todas las fuentes posibles, ¿sí? Federal, estatal, privada de la institución, que no tiene que ser pagada de vuelta, o sea que es gratis, digamos. El estudiante estaba contentísimo, sí, porque $13,000 es un montón de dinero. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿cuál es el costo de educación por un año? O sea, ¿cuál es el presupuesto? No tenía idea. Bueno, nos pusimos a mirarlo. Nos ponemos a mirar y vemos que la matrícula, los libros, la vivienda, la comida, el transporte y todo eso eran $18,000, ¿sí? Entonces así, mirándolo así, medio a vista grosa, como decimos nosotros, el estudiante tiene casi $5,000 de brecha, ¿no? Bueno, vamos a mirar cuál es la contribución familiar estimada para este estudiante en particular. Bueno, y el monto era $1,000, o sea que de esos $5,000 que dijimos recién que era la diferencia entre el costo y las becas, 1,000 tenían que venir de la familia. Y esta es la fórmula, ¿sí?, que usa las oficinas de ayuda financiera. Por eso le quiero demostrar por qué esa fórmula no nos sirve a nosotros como consumidores. Porque haciendo esta fórmula así rápido, yo en realidad lo que pienso es que mi brecha financiera son $4,100. Pero la contribución familiar estimada también es mi responsabilidad. Entonces, en realidad, mi brecha, el monto que yo y mi familia nos tenemos que ocupar de cubrir, va a ser los $1,000 acá de la contribución familiar estimada más la brecha financiera, ¿sí? Que es, en definitiva, el presupuesto menos las becas o el dinero gratis. Bueno, entonces empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿de dónde van a salir estos $5,000? Entonces empezamos a pensar y dijimos, bueno, tal vez la familia pueda contribuir algo. Pues, por suerte, la familia de este estudiante pudo mantener su trabajo durante la pandemia, estaban todos trabajando, entonces tal vez un poquito cada uno pudiera contribuir. Preguntar a la oficina de ayuda económica, aunque no no se lo mencionaron en la oferta económica, tal vez el estudiante calificaba para trabajo estudiantil, o sea, tratar de hacer algún trabajo en la universidad, aunque son remotos ahora esos trabajos, igual están disponibles para los estudiantes. Ya le digo, no es lo que más uno quiere, pero bueno, si hubiera necesidad de un préstamo, podríamos, el estudiante estaba dispuesto a sacar un préstamo. Realmente empezar a ponernos a buscar becas privadas, ¿sí? Esa era otra manera.
y después algunos ahorros que tal vez el estudiante tuviera, ¿no? Eso era medio como para pensar, bueno, a ver de dónde puede salir este dinero. Pero también yo le propuse al estudiante, ¿por qué no pensamos cómo podemos reducir el costo de educación? Porque no es siempre conseguir más dinero, sino también tal vez reducir el presupuesto. O sea, ¿cómo puedo bajar mis gastos para que el costo no sea tan alto? Porque sí, uno puede ir y buscar sacar un préstamo, pero ¿es la manera más conveniente realmente de hacer eso o podemos bajar el costo? Entonces, el estudiante decidió, no voy a vivir en el campus, me voy a quedar viviendo con mis padres. Perfecto, porque sabemos que el costo de vivir en el campus es muy alto. Atención, bajo situaciones normales, o sea, no pandémicos, eso le hubiera subido los gastos de transporte, ¿sí? Porque ir y volver de la casa a la universidad todos los días, al colegio todos los días, eso le iba a subir el costo. Pero igual así, cuando hicimos los números, iba a ser más económico vivir en la casa de los papis y manejar todos los días que vivir en el campus y no manejar. Lo otro que nos pusimos a pensar es, bueno, tal vez en vez de comprar libros nuevos, puedo rentarlos, ¿sí? Entonces, en general las universidades tienen programas de renta de libros dentro de las bibliotecas y hay también servicios en línea en los que uno puede rentar los libros para ese trimestre o semestre en particular. Entonces, hay que ser creativo y realmente pensar qué otros recursos tiene uno a mano para reducir el costo, ¿sí? Y una vez que pudimos reducir un poco, igual seguramente vamos a tener algo de brecha, pero entonces ahí después nos enfocamos en ver cómo cubrimos la brecha, pero no, que no sea tan alta la brecha, ¿sí? Que a uno le resulte como que, bueno, tal vez no voy a poder hacer esto. Ok, muy bien. Pensemos en un poco, les quiero dar un poquito de información sobre los préstamos para que se den una idea, ¿sí? En este caso, mi estudiante Raúl, dijimos que tenía una brecha como de $5,000, ¿no? 5,100. Quiero que miren, él como siendo estudiante de primer año, solo iba a poder sacar $3,500 de una beca muy buena, ¿sí? Es un préstamo subsidiado, quiere decir que el gobierno está pagando el interés mientras el estudiante está estudiando, ¿sí? Si tienen que sacar un préstamo y están decididos a hacerlos, siempre vayan a este primero, ¿sí? El segundo préstamo que se llama préstamo no subsidiado, y que no se los voy a recomendar, es uno que en el momento que el gobierno les da el dinero, uno tiene que empezar a pagarlo. Y como ven, el monto de primer año era $2,000. Raúl no quería sacar o sea que en principio pensaba en los $3,500. Quiero que vean esto como a manera de ver, ¿sí? Qué es lo que está disponible y cómo no es que, bueno, puedo sacar toda mi brecha económica de un préstamo, porque no es así. Y después, bueno, acá listamos las otras maneras de cubrir la brecha, ¿no? Por medio de empleo estudiantil, ahorros, becas privadas. Muy bien. Hablemos un poco de cómo abordar circunstancias especiales. Pensemos en un estudiante que sabe que tiene que completar el FAFSA, ¿sí? El Free Application for Federal Student Aid, pero que tal vez los padres no tienen un número de seguro social. Y entonces, cuando llega esa parte en la aplicación en que le pide el número de seguro social de los padres, como que se paraliza y piensa, tengo que parar aquí, no debo completarla, esta solicitud no es para mí. Eso es incorrecto. Un estudiante con número de seguro social puede igual completar su FAFSA y poner todos ceros en el lugar del número de seguro social de los padres, ¿sí? Claro que esto es una decisión personal o familiar, si esto es como lo quieren hacer, pero yo solo lo que quiero decirles es que es posible, lo pueden hacer y el estudiante igual puede completar el formulario, igual puede recibir fondos, ¿sí? Entonces, esa situación especial o distinta se puede abordar dentro del formulario. Otro tema que muchas veces salta es que el estado civil de los padres y la declaración de impuestos tal vez no es la más típica, ¿sí? Tal vez los padres hace 30 años que viven juntos, pero no están casados
y no hacen sus impuestos juntos. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, hay un montón, se imaginan, ¿no? Montones de configuraciones familiares, casados, no casados, divorciados, separados, viviendo juntos, separados, viviendo separados, vueltos a casarse. Bueno, estos formularios a veces, estas solicitudes a veces hace un poco complicado saber a qué padre listar, qué declaración de impuestos usar. Déjenme decirles que bueno, para alguien que ha hecho este trabajo durante tanto tiempo, yo muy fácilmente les puedo decir cómo completarlo, pero que es algo que se puede abordar perfectamente en cualquier solicitud de ayuda económica. ¿Okay? Después tenemos un grupo de estudiantes, en situaciones muy particulares, estas que listo bajo de este título que dice reunir documentos, que también muchas veces piensan que no pueden aplicar para ayuda económica. Entonces son estudiantes que tal vez ellos y su familia o ellos solos no tienen vivienda o están en lo que llamamos situación de calle. Son autosuficientes, quiero decir que son menores de 23 años, pero que hace años que viven solos y tienen su trabajo y se mantienen, no dependen de los padres, o son menores no acompañados, ¿sí? Que han llegado a algún cruce de la frontera con Estados Unidos sin ningún adulto en su vida y están solos. Jóvenes, yo no sé cómo se llaman en otros países de América Latina. En Argentina decimos jóvenes de acogida. Aquí en Estados Unidos se dice foster youth. Entonces eso es cuando una corte interviene y remueve al estudiante de su hogar de origen, ¿sí? De su familia de origen, porque tal vez no es un lugar seguro para el estudiante. Y entonces lo remueven al estudiante y lo ponen con una familia foster, ¿sí? Si los padres han fallecido, si los padres están en la cárcel, por ejemplo, ¿sí? Todos los estudiantes que están en alguna de estas situaciones tienen manera de completar estas solicitudes igual, calificar para ayuda económica y solo lo que tienen que hacer es mandar a la oficina de ayuda económica algún tipo de documento, ¿sí? Que demuestre que se encuentran en una de estas situaciones. Yo sé que esto puede sentirse un poco intrusivo de tener que contar y revelar tantas cosas privadas de uno. De nuevo, si alguno de ustedes en la llamada están en esta situación y tienen preguntas, yo los puedo guiar, así que no se preocupen. Y después hay dos tipos más de circunstancias que quiero hablar, que ya las mencioné un poco, pero quiero hablar un poquito más, si me tienen paciencia. Ya estamos por terminar, pero les quiero avisar. Una es preparar una petición para anular la dependencia. ¿Se acuerdan que yo hablé de que es importante contestar preguntas para ver si uno es dependiente de los padres o no? ¿Sí? En general, dependiendo a las respuestas que ponemos en la solicitud, inmediatamente nos van a decir si somos dependientes o independientes. Pero a veces nuestras vidas no son tan fáciles como decir sí o no a una pregunta, ¿no es cierto? Ciertamente la mía no lo es. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo ubicar a mis padres? Me quedé viviendo con mi abuelita, con mi hermana mayor, con mi hermano menor, lo que sea, pero no puedo acceder a mis padres. ¿Qué pasa si estoy viviendo con algún familiar o con algún amigo? ¿Sí? Entonces, por un lado, las preguntas estas de dependencia no puedo contestarlas de tal manera que inmediatamente digan, usted es independiente, no se preocupe, no le vamos a pedir que nos provea información de los padres. Lamentablemente no es automático eso, aun si uno se encuentra en una de estas circunstancias. Entonces, lo que hay que hacer es preparar una petición que consta de una carta explicando nuestras circunstancias, de nuevo, intrusivo, lo sé, pero hacer este proceso significa poder recibir ayuda financiera para poder estudiar y se lo manda a la oficina de ayuda financiera para que hagan un ajuste a nuestra solicitud y podamos recibir ayuda, ¿sí? Ese es un tipo de petición. El otro tipo de petición ya lo mencioné, que es una apelación cuando los ingresos o el salario dentro del hogar ha bajado o ha cambiado dramáticamente o tenemos gastos inesperados, ¿sí? Como María, sí. Sorry, tengo una pregunta respecto de la parte anterior. Perfecto. Cuando tú hablas, digamos, en el caso de los jóvenes emancipados, específicamente nos referimos a ellos,
Sí. Ellos tienen que tener ese papel por medio de un juzgado, por medio de un juez. Exactamente, por medio de la corte. La corte, cuando una corte interviene para cualquier tipo de estatus, ¿sí? Como dije, foster youth, o como decís vos, emancipado, o otro término que se usa acá es guardianship, ¿sí? Siempre, como vos dijiste, una corte ha intervenido y hay un documento. Y si el estudiante no tiene en su posesión ese documento, yo le puedo dar el teléfono o lo puedo ayudar a encontrar el teléfono de dónde llamar para obtener una copia. En general, una trabajadora social o la corte del condado donde el estudiante vive le puede proporcionar una copia de este documento. ¿Y ellos lo tienen que tener listo cuando vayan a llenar la FAFSA o cuando ya vayan a hacer la apelación al momento de que ya les hayan enviado la carta? Esto es después. Una vez que uno manda la solicitud y sabe que alguna de estas circunstancias le aplica, tiene que empezar a buscar los documentos. En general hay un lapso de 2 a 3 meses entre que uno manda la solicitud y la Oficina de Ayuda Económica lo va a contactar con una oferta, con pedido de más documentos. Entonces, esos 2 o 3 meses uno tiene que usarlos para reunir cualquier documento, preparar cualquier apelación o petición, ¿sí? Para estar listos para cuando los pidan o para uno ya mandarlos. Excelente pregunta, Liliana. Muchas gracias. No, por supuesto. Entonces, mi objetivo con hablar un poco de cómo abordar las circunstancias especiales es que el proceso de solicitud de ayuda es tan complejo, como ya les dije ya varias veces, se siente tan intrusivo de que hay tanta información confidencial y personal que uno tiene que revelar, que lo que yo veo lo que he visto en estos 28 años es que muchísimos estudiantes se desaniman y dejan el proceso y de esta manera no pueden acceder al dinero que necesitan para poder hacer su sueño académico una realidad. Y entonces yo lo que les quiero decir es que sí, reconozco que es un proceso complejo, intrusivo, pero que hay maneras de darle la vuelta y igual hacerlo. Y que hay gente, por suerte, con experiencia que está dispuestos y capacitados para ayudarlos durante el proceso. Entonces, no se desanimen, lo importante es saber dónde ir a buscar la ayuda, ¿sí? Muy bien. Les quiero tengo un folleto que después se lo voy a mandar a Liliana para que lo pueda, y a Blanca para que lo puedan poner en la página. Un documento que crees que esto es un pedacito nomás, lo que ven en la pantalla de ahora, ¿no? De cómo abordar las circunstancias, ¿no? Y entonces, como les dije, hay algunas circunstancias que se pueden abordar mientras uno completa las solicitudes y hay otras que van a requerir que usted haga seguimiento con la Oficina de Ayuda Financiera. Entonces, acá le listé 2 o 3 circunstancias, ¿sí? Y si se abordan dentro de la solicitud o si lo tiene que hacer con la ayuda financiera y cuál es el objetivo de abordar esa circunstancia, ¿no? María. Sí. Perdón, ¿me harías un favor? ¿Podrías moverla un poco hacia el lado? Estamos viendo nomás como 3/4 de la... un poco más. Okay. Esa, un poquito más, por favor. Ok, a ver. Ahí, perfecto. ¿Se ve mejor? Okay, como la tenías antes. Como la tenías antes, un poquito más hacia el otro lado. No. A ver. No. Muévela. Algo hiciste ahorita que se veía mucho mejor porque se veía entera. Ahí no. No. Ahí. Ok. Ok. Sí, es una pantalla bastante grande, discúlpenme. Bueno, esto quiero que lo vean como para darse una idea, pero son 2 páginas de circunstancias, ¿sí? Y algunas circunstancias no es nada del otro mundo, ¿no? Como los padres si están casados, divorciados, viviendo juntos o separados. No, o sea, ¿cuántos de nosotros tenemos padres divorciados o padres no casados y viviendo juntos o juntados, remezclados, ¿sí? Solo quiero darles la información de cómo es que tienen que completar su solicitud, porque sí hay instrucciones muy específicas. Y como ven la tercera ahí, los cambios en los ingresos familiares, que hemos hablado bastante hoy, qué es lo que se hace dentro de la solicitud y después preparar la apelación explicando los cambios, haciendo un estimado de ingresos o de gastos, ¿no? Para que la oficina de ayuda, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Es
si nos han bajado los ingresos en el hogar, queremos que la Oficina de Ayuda Financiera reduzca la contribución familiar esperada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuanto más baja, más ayuda económica podemos recibir. Entonces, queremos reducirla para no ser responsables de hacer ninguna contribución en contra del presupuesto del costo de educación y esperar que la oficina nos ofrezca más dinero, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, al mostrar que he perdido mi trabajo, me ha bajado las horas o tenemos gastos excepcionales, entonces la Oficina de Ayuda Económica va a poder revisar un poco la información y modificar ese numerito que parece tan inocuo, el EFC o la contribución familiar esperada, ¿sí? Y entonces así poder calificar para más ayuda económica. Ok, déjenme ver. ¿Qué pasa si, espérenme, si hago así, ¿cómo se ve? Se ve partido. Partido, ok. Entonces, voy a volver así. Sí, mejor. Ok. Gracias. Lo que les quiero mostrar ahora es, porque miramos en general a este proceso así generalizado por un año, ¿sí? Pero quiero que vean cómo es que se reparte la ayuda que van a recibir, que se le ofrece para un año, cómo se reparte por trimestre o cuatrimestre o semestre, ¿sí? ¿Cómo es que sucede? Digamos que nos han ofrecido $18,000 en becas, ¿sí? Y que 12,000 de ellas tienen que cubrir la matrícula, ¿sí? Es otro ejemplo. Ok. Me quedan $6,000, ¿sí? Que no es lo más importante, pero les hago el cálculo rápidamente en la cabeza. Bueno, $12,000 tienen que ir a cubrir la matrícula. ¿Cómo eso se traduce, digamos, por trimestre? Entonces, por trimestre y aparte esperar si voy a tener un reembolso de ayuda financiera o no. Entonces, toda la ayuda que se le ofrece, que ustedes ven en la oferta financiera, se va a dividir en cantidades iguales cada trimestre o semestre, depende qué sistema tiene la universidad donde usted va a atender, ¿sí? Lo primero que van a hacer es dividen, entonces vemos la ayuda financiera, ¿sí? De $6,000 por trimestre, en este caso en particular. Después miramos a la matrícula y vemos que son $4,000 por trimestre. Ahora, cualquier gasto, cualquier costo que se le paga a la universidad se llama costo directo. ¿Por qué? Porque la ayuda financiera va directamente a pagar ese costo para la universidad. No va a ir al estudiante o a los padres, va a ir a cubrir los costos de la universidad. Entonces, seguro va a ir a cubrir la matrícula primero. Si vive en los dormitorios y ha comprado un plan de comidas, va a pagar eso también. Y si sobra dinero, se la van a reembolsar ustedes, como es en el caso ahora que vamos a hablar un poco más de lo que vemos en la pantalla, para que usted compre sus libros, para que cobra su transporte, si tiene gastos médicos, como hablábamos antes para hacer la lavandería, todos esos otros gastos, ¿sí? Entonces, es muy importante no quedarse nada más con la oferta, me ofrecieron tanto, ok, perfecto, me cuesta tanto, tengo suficiente, ¿cuál es la brecha? Ok, y si no hay brecha, voy a recibir algo, porque no es solamente pagar los gastos que van a la universidad, ¿no? Está todo esto que estamos hablando de los libros, el transporte, la lavandería, ¿sí? Entonces, quiero que vean por medio de este ejemplo cómo es que funciona. En este caso, llegaron los $6,000 por ese trimestre y 4,000 fueron a la matrícula, ¿sí? Porque este estudiante vive con sus padres. Ok, o sea que el estudiante recibe $2,000 al principio del trimestre y va a tener que ser muy cuidadoso porque los $2,000 se pueden ir muy rápido, sobre todo si el estudiante está ayudando a pagar cuentas en la casa también, ¿no? Entonces, este reembolso le tiene que durar durante todo el trimestre, ¿sí? De nuevo, para pagar libros, para pagar comida, transporte. Si el estudiante vive solo, va a tener que pagar renta. Y como el ejemplo que les quería dar acá en la presentación es, estos $2,000 significan $725 por mes.
Imagínense que usted es un estudiante y vive solo. ¿Cuánto es su renta? ¿Cuánto paga por renta? ¿Le va a alcanzar ese reembolso? Entonces, estos cálculos son fundamentales antes de tomar una decisión de a qué universidad o colegio uno va a ir. Porque si no nos están ofreciendo suficiente dinero, ¿qué va a pasar? Yo les cuento, hace 28 años que lo veo y les digo, sufro todos los años. ¿Qué pasa? El estudiante, digamos, este estudiante con esta oferta decide aceptar la oferta y anotarse, ¿sí? Registrarse en sus clases. Ok, llegamos casi al final del trimestre y el estudiante no tiene dinero para pagar renta o comida. Le pide a la universidad más dinero, ¿sí? Tal vez un préstamo dentro de la universidad. Perfecto, la universidad no va a tener problema en darle un préstamo cuando usted lo tiene que volver a pagar con interés. Ok, pero ahora tiene una deuda con la universidad. Cuando uno tiene una deuda, no lo van a dejar registrar para el semestre o el trimestre que viene. Y no solo que no lo van a dejar registrar hasta que no pague esa deuda, no le van a dar lo que, Liliana, te voy a pedir que me ayudes porque nunca sé cómo se dice transcript en español. El registro de notas. Transcripciones. No le van a dar una copia para que usted pueda transferir a un colegio, a una universidad que le sea un poco más liviano económicamente. Entonces, es como que lo tienen medio como de rehén, ¿sí? No se puede anotar, nos debe dinero y no le vamos a dar la transcripción para que se pueda ir a otra universidad. Por eso, mirar a los números detenidamente, hacer preguntas, hacer apelaciones, es fundamental antes de tomar una decisión en dónde registrarse. Uno tiene que tener un plan económico que sea sostenible durante los 4, 5, 6 años que uno piensa pasar en la universidad, ¿sí? Podemos hablar muchísimo más de esto. Esto es nada más un pantallazo, ¿sí? Para que empiecen a entender un poco la mecánica de qué es lo que pasa y qué preguntas tienen que hacer, qué elementos tienen que estar mirando, ¿sí? Cuando están buscando a qué universidad o colegio ir y cómo mirar a las finanzas, ¿sí? Un poquito distintos de cómo la oficina financiera se las va a presentar. Bueno, ¿qué les parece si repasamos un poco lo que hemos aprendido? Y acá le voy a pedir que participen. Tengo una consulta, María. Dime. Me gustaría que habláramos un poco acerca de las apelaciones. ¿Sí? Y te quiero contar algo que pasó personalmente este año que pasó con unas niñas conocidas. Sí. Cuando ellas recibieron la oferta académica, cuando recibieron la oferta económica, perdón, sí. No les convenía a los papás todavía, lo que tenían que pagar los papás era mucho, pero lo que ellas hicieron fue que en su apelación hicieron el dinero que los padres enviaban a México. Entonces, eso contó también para entender que el ingreso de los papás, aunque era un ingreso para 4 personas, en realidad era un ingreso para 7 personas. Claro. Entonces, quisiera que ahondáramos un poquito más en la parte de apelaciones y también hablar un poco más acerca de cosas como cuando son primera generación o cuando otras circunstancias especiales que pueden llenar los jóvenes cuando están llenando las aplicaciones, que es como cuando se consideran, ¿cómo se dice en español? Undeserved. Me explico. Una niña nos contaba que el hecho de que ella ponga en su aplicación que ella comparta la habitación con su hermana es una situación que la puede ayudar a conseguir, digamos, un poquito más de ayuda. Cuando dice que es una mujer de primera generación, de una minoría, puede ser que la universidad no necesariamente le haya ofrecido eso al principio, pero que si lo pide, de pronto esté disponible para ellos. Me gustaría que ahondaras un poquito más en esa parte. Sí. Bueno, voy a empezar. Una de las preguntas que son fundamentales en las solicitudes de ayuda financiera, sea la que sea, la federal, la estatal, en el estado que viven, una de las preguntas es, ¿cuántos familiares viven en el hogar y cuántos de ellos van a ir a la universidad? Ese numerito que yo les dije, la contribución familiar esperada, es el resultado de una fórmula que
mira a los ingresos de la familia, mira cualquier tipo de inversión o ahorro que tenga la familia incluyendo el estudiante, mira la cantidad de familiares y mira la cantidad de familiares que van a ir a la universidad y la edad de los padres. ¿Por qué? ¿Por qué la edad de los padres? Porque cuanto más cerca están los padres de la edad de jubilarse o de retirarse, menos van a esperar que puedan contribuir a la educación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los padres tienen que estar preocupándose por su propia jubilación o su propio retiro. Si entonces esperan que cualquier dinerito extra que tenga lo van a estar guardando para cuando ellos dejen de trabajar, no para pagar la educación. Se los cuento esto a manera para que sepan por qué toman eso en consideración. Pero esos datos son los que se ponen todos juntos en esta fórmula y resulta en la contribución familiar esperada, ¿no? Bueno, en el caso que me diste, Liliana, de que los padres mandan dinero a México para apoyar a otros familiares. Esos familiares no viven dentro del hogar. Sin embargo, la pregunta dentro de la solicitud es: ¿quién vive en el hogar que los padres apoyan económicamente, proveyendo 50% de la necesidad económica de esos individuos o más? ¿Sí? O sea, pueden vivir en el hogar o pueden no vivir en el hogar, pero los padres están apoyándolos económicamente, ¿sí? Entonces, uno puede incluir esos individuos que no están en el hogar, pero que los padres están manteniendo económicamente. Ahora, hay que estar preparados porque si la universidad, la Oficina de Ayuda Económica viene y dice, bueno, necesitamos que nos dé información sobre esto, que nos dé documentación. Hay que estar preparados a responder, ¿sí? Entonces, van a tener que tener récords y documentos del dinero que se manda, de cuántas personas, de cuánto es el presupuesto de estas personas o estos familiares en otro país, ¿sí? Tiene que realmente ser 50% de la necesidad económica de estos familiares en otro país o más, ¿ok? Entonces, si uno está mandando, por ejemplo, voy a hacer un caso exagerado para que vean el punto. Yo mando $50 a mi abuelita en Buenos Aires. Con $50 mi abuelita no hace demasiado, ¿sí? Hace mucho más de lo que uno hace acá con $50, pero eso no es 50% o más de la necesidad económica de ella para pagar la renta, la comida, la electricidad, ¿sí? O sea, tiene que ser un monto que sea razonable, ¿sí? Entonces, uno lo puede hacer de esa manera o no incluir a esos familiares dentro de la solicitud y hacer una petición en la que uno explica, ¿sí? Se escribe la carta, se explica, se pone presupuesto y se pone algún tipo de documentación demostrando, uno puede mostrar la transferencia que se ha hecho, por ejemplo, ¿no? Que se hace mensualmente, por decir algo, ¿no? Se puede hacer de las dos maneras. Sí, lo único les digo es un poquito más riesgoso si uno lo hace por medio de la solicitud, porque entonces en vez de uno ir a ellos y decir, esta es mi situación, van a venir ellos a uno y decir, algo acá no cuaja, ¿sí? Entonces siempre es mejor uno ir con la honestidad y la información y que ellos reciban eso y hagan su proceso de que vengan a uno diciéndole algo no está bien, acá vamos a necesitar más información. Pero eso se hace en la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad. Okay. Correcto, correcto. Me habías dado un ejemplo más, me parece. Ah, sí, lo de primera generación. Lo de primera generación y lo de circunstancias undeserved. Sí. Las voy a responder separadas porque son separadas. Ser primera generación es una pregunta que están en todas las solicitudes de ayuda económica. Le preguntan cuál es el nivel más alto de educación de los padres. Y entonces así determinan si el estudiante es primera generación o no. Entonces eso es algo que las universidades en las oficinas de ayuda económica lo pueden determinar fácilmente y en general lo que otorgan por medio de la respuesta a esa pregunta son fondos
de la universidad, ¿sí? Porque en general fondos estatales y federales no toman en cuenta el ser primera generación. Los fondos estatales y federales lo que hacen es determinar la necesidad económica, ¿sí? Ahora, de nuevo, primera generación, ser mujer, compartir la habitación con una hermana, lo que fuere, muchas otras cosas más, eso es algo más que entra dentro del campo de las becas privadas. Hay becas para todo, para los que somos muy bajitos, para los que son muy altos, para los que son primera generación, para las que somos mujeres, para los que somos LGBTQ, lo que sea, ¿sí? Entonces, hay que enfocar la búsqueda de las becas pensando, primero hay que sentarse y pensar quién soy yo, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis habilidades, cuál es mi historia personal, mi historia cultural, la de mis padres, religión, de vuelta cultura, país de origen, ¿sí? Todas esas cosas y enfocar la búsqueda de ese lado, ¿sí? Entonces es medio de lo mismo porque es ayuda económica, pero son dos fuentes o dos procesos distintos. No sé si se entienden. Sí, perfecto, gracias. O Sí. no sé si de pronto alguno de los que está aquí en el grupo tenga alguna pregunta respecto de eso específicamente. No de eso específicamente, pero tenía yo una pregunta un poquito más acerca del work study. Me gustaría saber cómo más funciona el work study. Un ejemplo sería como si el estudiante ya trabaja y le dan work study, ¿cómo se maneja esa situación? Ok, yo les cuento. Yo caí en esta profesión no porque dije esto es lo que quiero hacer. Fue gracias a mi primer trabajo de work study, que fue en la oficina de Financial Aid del colegio comunitario en California en el que estaba empezando a tomar clases de inglés. Es así. El trabajo, empleo o work study son posiciones dentro del campus, pero también puede ser afuera del campus, que eso es importante saberlo. Porque tal vez uno tiene una conexión con una organización sin ánimos de lucro o sea, ya la tiene porque hace trabajo con ellos o hace trabajo voluntario o genuinamente quiere tratar de involucrarse porque tal vez está alineado con los estudios o la carrera que uno quiere seguir, ¿no? Entonces puede hacer work study afuera de la universidad, pero está 75% de los fondos del salario de uno viene del programa Work Study, ¿sí? El otro 25% viene de la organización sin fines de lucro. Eso para que sepan cómo funciona. Dentro de la solicitud de FAFSA y de WASFA hay una pregunta diciendo, ¿quiere ser considerado para Work Study? Yo siempre le digo a los estudiantes, siempre digan que sí. Porque es mucho más fácil decir sí y después decir no lo voy a hacer que decir no ahora y después cambiar de idea cuando ya no quedan posiciones, ¿sí? No hay montones de posiciones, o sea que en general las universidades no pueden acomodar las ganas o las necesidades de todos los estudiantes para work study. Como muchas de las becas, está basado en necesidad económica, o sea, el estudiante tiene que tener necesidad económica para poder beneficiarse. Entonces, si uno ve, en el momento que uno ve la oferta de ayuda económica que dice Work Study, lo que tiene que hacer es ir inmediatamente a la página de Financial Aid de la universidad y ver cuáles son las posiciones que están abiertas, aplicar como cualquier otro trabajo, con carta de presentación, un resumen, un currículum, mandarlo, lo van a contactar, va a tener la entrevista, una vez que le ofrecen el trabajo, bárbaro, empieza a trabajar, pero el estudiante tiene que trabajar y cada 2 semanas recibir su pago, ¿sí? Es como, o sea, es distinto de los otros tipos de ayuda económica que ni bien uno empieza ni bien empieza las clases, ¿sí? Viene el dinero, paga la matrícula y listo. Esto no, uno tiene que trabajar, ganarse las horas y en general uno no puede trabajar más de 19 horas por semana, ¿sí? Durante lo que dicen términos regulares. O sea,
lo distinguen del verano. En el verano se pueden trabajar hasta 40 horas, porque asume que el estudiante tal vez no está estudiando o no se anota en tantos créditos, ¿sí? Entonces, es posible, no importa si uno está trabajando también afuera, lo que es importante, yo siempre le digo a los estudiantes, si este es el primer semestre en la universidad, yo les recomiendo que si pueden económicamente no trabajar, no trabajen, porque el rigor académico de la escuela secundaria, de la prepa, a la universidad es totalmente distinto y lleva tiempo adaptarse realmente a las exigencias académicas, a aprender a cómo manejar su tiempo y sus horarios y su calendario. Entonces, si pueden el primer trimestre o semestre no trabajar y entender cómo uno funciona mejor, cómo funciona la universidad, cuál es la exigencia y todo eso, entonces el segundo trimestre, el segundo semestre, sí, háganlo. Porque también lo que las investigaciones nos dicen es que los estudiantes que tienen que manejar varios horarios, o sea, el académico, el del trabajo, el familiar, les va mucho mejor porque saben que su tiempo es fundamental, es sumamente importante y entonces cada minuto cuenta, ¿sí? Que el estudiante que tal vez no tiene otras responsabilidades y tiende a procrastinar un poco más, ¿no? Ah, bueno, lo hago después, pues total, tengo tiempo, ¿sí? Entonces, yo les digo, es el tipo de ayuda económica que más me gusta, que más promociono, porque no es solo que me estoy ganando un salario, estoy aprendiendo, muchas veces para muchos estudiantes esta es la primera oportunidad de tener un trabajo formal, ¿sí? No los informales que podemos tener hasta que llegamos a la universidad. Entonces estamos aprendiendo cómo manejarnos dentro del ámbito laboral. Estamos haciendo conexiones dentro de la universidad que pueden resultar en oportunidades que uno no se imagina, como una carrera de 28 años para mí. Puede ser conectar con posibles mentores, profesores que puedan dar una referencia para aplicar una beca o para un trabajo, una referencia, oportunidades que uno ni siquiera sabe, pero que solo pueden llegar a nosotros por medio de una relación así con un profesor, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, en algún momento de tus 4, 5, 6 años en la universidad, trata de hacer work study porque es mucho más que el dinero. Lo que uno aprende y las conexiones que uno hace no tienen precio. Y una pregunta más, y en relación, por decir, cuando un estudiante hace work study o el estudio de trabajo, Sí. ¿afecta eso el ingreso? Porque cuando tengan que volver a declarar o llenar la FAFSA, va a demostrar ingreso que se hizo. Entonces, ¿cómo eso afecta los ingresos para volver a aplicar en el futuro? Sí, todo depende, ¿no? En general, estos trabajos no pagan demasiado bien. Bueno, en algunos lugares como en Seattle tienen que pagar por lo menos el salario mínimo, ¿no? De $15. Pero no es la realidad en todos lados de Washington o de otros estados en Estados Unidos. Uno tiene la limitación de las horas, ¿sí? Ningún trabajo le va a garantizar 19 horas semanales todo el año. Entonces, en general, los estudiantes no ganan lo suficiente para que les afecten la posibilidad de recibir ayuda económica el año siguiente. Claro que si el estudiante tiene 2 trabajos dentro de la universidad y fuera de la universidad y trabaja muchísimas horas, eso lo puede impactar en el futuro. Pero en general, le digo, en 28 años que he trabajado en este tema, creo que he visto 5 estudiantes como mucho que realmente los afectó al punto de que no recibían tanta ayuda como el año anterior. No es común, no es común. Es buena pregunta y es algo que uno tiene que pensar, ¿no? Y ver, bueno, si me pagan esto, es cuestión también de hacer los números. Siempre hay que hacer cálculos y números para ver cuál es realmente la realidad. Pero en general yo le diría que no los afecta. Ok, gracias. Sí, por supuesto. No vi ninguna pregunta en el chat, pero quisiera poder darle oportunidad a los participantes a hacer cualquier otra pregunta y si no, podemos revisar a ver qué aprendimos.
Bueno, no veo ninguna pregunta. Entonces, Están muy tímidos, están muy sí. tímidos. Bueno, ¿quieren que repasemos a ver qué aprendimos? ¿Quién me puede decir cómo se calcula la brecha financiera? Y yo sé que les di 2 fórmulas, así que cualquiera de las 2 respuestas van a estar correctas. ¿Cómo calculamos? ¿Cuánto nos va a costar a nosotros realmente cubrir la diferencia, la brecha? Casi les doy la respuesta. Bueno, me parece que no vamos a tener demasiada suerte. Bueno, Nadie Liliana y se anima. Blanca, nadie se anima. ¿La hacemos Nadie juntas? se anima. Dale. Bueno, la brecha financiera es entonces la diferencia entre el presupuesto o el costo, ¿sí? Todos los costos de una universidad de un año, ¿sí? ¿Se acuerdan? La matrícula, la vivienda, la comida, el transporte y el dinero gratis, ¿sí? O las becas. La diferencia entre ellas dos nos da la brecha financiera, ¿sí? Ok. Si la carta de oferta no incluye ayuda basada en necesidad económica, o sea, no nos dan dinero gratis, no nos dan becas, ¿cuál es una de las principales razones que podría explicar esto? Les voy a dar un clue. ¿Se acuerdan de la contribución familiar esperada? ¿Qué hace ese numerito? Ese numerito determina qué tipo de ayuda uno califica, ¿no? ¿Para qué tipo de ayuda uno califica? Entonces, si ese numerito es muy alto, no calificamos para demasiado dinero gratis o becas. Entonces, uno de los motivos por el que tal vez no vemos becas en nuestra oferta es porque ese número es muy alto. Entonces, uno ahí tiene que pensar, tengo circunstancias especiales en mi familia para poder en una de esas presentar una apelación y que ese numerito baje y entonces si califique o no, ¿sí? Tiene que uno empezar a pensar, o si no es que nos han bajado los ingresos, es que si nos han subido los gastos, ¿sí? Es siempre una balanza el tema de ayuda económica. Y es importante recordarle a la gente que eso no lo sabes y no lo puedes apelar hasta cuando te llega la carta con la oferta financiera. O sea, no hay manera de que antes de que te llegue la carta de la escuela tú sepas qué te dieron o no. Y a veces ese es el momento más estresante, entre que llenas la aplicación y que te llega la respuesta. Pero eso es lo que queremos decirles, que una vez a ustedes les llegue la respuesta, es cuando no se asusten si lo que ven no les conviene. Es lo que siempre les decimos, porque mucha gente dice, ay, ¿por qué no me llegó? ¿Por qué no me dieron? ¿Por qué no esto? Y es ahí lo que nosotros insistimos tan vehementemente. Sí, puede que a veces la carta que le llega no sea la que le conviene, por así decirlo, pero ahí es donde está su trabajo. Muchas personas nos dicen, pero es que yo llené la FAFSA que es tan larga o que es tan intrusiva y esperaba que me dieran más y resultó que la FAFSA no me dio mucho. Pero nuestra recomendación y hasta el cansancio, por favor, vaya a las oficinas de ayuda financiera de las universidades. Recuerdo una vez que a la escuela de mi hijo vino uno de los oficiales de la Oficina de Ayuda Financiera de la Universidad de Washington y dijo que tenían becas que nadie había reclamado porque a nadie se le ocurrió ir a la oficina de ayudas financieras a preguntar qué más ayuda le podían dar. Y Coca-Cola, que es una organización que ofrece una beca gigante, llamó a la Universidad de Washington y les dijo, miren, tenemos esta beca y nadie ha aplicado por ella. A la primera persona que llegue a pedir ayuda, désela completa. De ese tamaño es. Entonces, sí es cierto que a veces la carta que nos llega no es la que nos deja más contentos, pero también es cierto que ahí está, es un dicho que decimos nosotros, ¿cierto? El que no pide, ya de entrada no va a recibir. Entonces, es ir siempre a las oficinas de ayuda financiera, siempre buscar los oficiales de ayuda financiera
y ellos los van a ayudar a mirar por qué parte se puede meter, e incluso hay recursos que a veces están como más guardaditos, por así decirlo, dentro de las oficinas, que no están tan abiertos al público, que no son tan promocionados en la gente, pero que son en realidad maravillosos porque no tienen tanta competencia. Entonces, Exacto. esa es la importancia de asistir a las oficinas de ayuda financiera. Sí, exactamente. Y se acuerdan que yo les dije, buscar becas lleva trabajo, es como buscar un trabajo, pero qué importante que es invertir tiempo para hacer estas búsquedas, no solo ponernos en la computadora a hacer búsquedas, no, no me refiero solamente a eso. Es, como dice Liliana, ir y a hablar con las oficinas. Muchas veces el dinero no viene solamente por medio de la oficina de ayuda financiera. Muchas veces viene del departamento en el que usted estudia, o sea, por ejemplo, el departamento de ciencias sociales, el departamento de ingeniería, ¿sí? Muchas veces ellos son los que tienen las conexiones con organizaciones como dice Liliana, Coca-Cola o Boeing o la que sea, y ellos son los que administran la beca. Muchas veces es por medio de la oficina de admisión. Y una cosa que mientras Liliana estaba hablando, yo estaba pensando, tal vez no es la experiencia individual de cada uno, pero en general, los que venimos de América Latina tenemos una modalidad que tomamos lo que venga y no cuestionamos lo que nos ofrecen o lo que está enfrente nuestro, ¿no? Así. Y tenemos que hacernos a la idea y acostumbrarnos de que acá se funciona de una manera distinta. Como decía Liliana, lo voy a hacer un poco más grotesco, el que no llora no mama. Y así es como se dan las cosas en este país. Entonces uno tiene que armarse de fuerza y ir y preguntar y ser insistente para recibir las respuestas. No quiere decir que ser insistente siempre va a resultar en dinero, pero sí va a resultar en recursos y en respuestas y alguien que nos guíe a ver dónde podemos encontrar lo que necesitamos. Porque no siempre esa oferta financiera, como dijo Liliana, va a ser la más conveniente o la que nos ofrezca lo que uno esperaba o lo que uno necesita. Entonces, hay que ponerse las pilas y ir y buscar lo que uno necesita. Y María, Sí, ¿cuál Blanca. sería la recomendación en general? Yo me imagino que en este tiempo va a ser un poco más gente que tal vez antes no había considerado ayuda financiera, lo va a empezar a considerar esa como una opción. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de prepararnos, obviamente, para tomar ventaja de que recibamos la mayor cantidad o mayor ayuda financiera posible, debido a que tal vez vaya a incrementar la cantidad de aplicaciones que reciben? Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es completar el FAFSA o el WASFA que abrió el 1 de octubre y esto es algo que hay que hacerlo todos los años. ¿Sí? El 1 de octubre hay que completar el FAFSA o el WASFA y tratar, el estado de Washington, y discúlpenme si tenemos participantes que están en otro estado, les voy a recomendar que vayan y busquen cuál es la fecha límite en el estado de ustedes. ¿Sí? El estado de Washington no tiene fecha límite y es un problema eso. Porque entonces uno piensa, tengo tiempo hasta junio del año que viene. No, señor, porque las universidades se quedan sin dinero y siempre otorgan el dinero dependiendo en cuándo recibieron la aplicación, la solicitud de ayuda, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo lo más pronto posible. Si todavía no lo han hecho, cuando terminemos este taller hoy, vayan, súbanse, métanse en la página de FastForward o WASFA y complétenla. Lo otro que hay que empezar a hacer ya es empezar a buscar becas privadas. Les voy a decir, las becas privadas en general no abren hasta diciembre o enero, pero lo que usted puede hacer ya es ponerse a escribir su personal statement. Empezar a escribir los ensayos, ¿sí? De presentación, o sea, los mismos que va a tener que solicitar, que escribir para aplicar a la universidad. En general, todas las becas hacen las mismas preguntas, ¿sí? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está? ¿Dónde quiere ir? ¿Sí? En su vida académica. ¿Cómo este dinero lo puede ayudar a alcanzar
sus sueños o sus metas académicas o profesionales. Entonces ya empieza a escribir lo que yo lo llamo un esqueleto, ¿sí? El esqueleto. Después lo puede adaptar dependiendo a qué es lo que le pregunten en particular. Pero, y este no es un proceso fácil, hablar de uno y saber cuando uno es jovencito qué es lo que quiere hacer, yo a los 50 todavía no sé qué quiero hacer, pero no es fácil, por eso empiecen temprano a escribir. Si ustedes saben, si ustedes conocen a alguien o ven a alguien que dice, ay, me gustaría hacer ese tipo de trabajo un día, trate de entrevistar a esa persona, pregúntele cómo es que llegó ahí, qué estudió, qué tipo de trabajo hizo, qué tipo de actividades voluntarias hizo que lo llevaran, que lo prepararan para poder estar en el rol que están hoy, ¿sí? Eso les puede dar mucha información y que los haga pensar un poquito más en su propio camino, ¿sí? Y qué es lo que tienen que hacer para prepararse. Perfecto. María, ¿podrías, antes de que terminemos, Sí. recordarnos cuál es el documento principal que necesita enviar si es seleccionado para verificación? Sí, el documento principal va a ser la declaración de impuestos, ¿sí? Del año 2019. O sea, los que están completando FAFSA y WASFA este año porque quieren dinero para septiembre del 2021, ¿sí? Para el año que viene, van a tener que presentar la declaración de impuestos del año 2019. Ahora, si ustedes están empezaron ahora este año, ¿sí? Ahora en septiembre del 2020, y lo seleccionaron para el proceso de verificación, entonces van a tener que presentar la declaración de impuestos del año 2018. Siempre piensen que son 2 años anteriores, ¿sí? O sea, si quiero ayuda para el 2021, voy a necesitar información del 2019. Si quiero ayuda del 2020, entonces necesito documentos del 2018. Son siempre 2 años de diferencia. Tengo una pregunta más para ti, María, que puede Sí, ayudar a la gente. por supuesto. Digamos, las cosas cambiaron ahorita debido a la pandemia, ¿verdad? Y una de las Mucho. promociones que estamos haciendo es que el año entrante, cuando a ustedes les lleguen las cartas de oferta académica, de oferta económica, va a llegar obviamente basado en el ingreso que usted tuvo en el 2019, pero con lo que va a pagar es en realidad con lo que tiene en el 2020, ¿qué papeles la gente podría tener a mano para empezar a hacer las apelaciones? Exacto. Entonces, como hablamos anteriormente, y Liliana, por favor, haceme acordar que te dé el documento después, que te comparte el documento de cómo hacer las apelaciones. Entonces, cuando nos bajan los ingresos o nos suben los gastos, ¿sí? ¿Cómo preparamos la apelación? Una cosa es la carta explicando exactamente qué pasó. Mi mamá perdió su trabajo, a mi papá le redujeron las horas, ¿sí? Y entonces, lo que voy a hacer también en esa carta es poner copia del W2 o de los impuestos, ¿sí? Del año anterior y el talón, díganme si no, mi español argentino no traduce, el talón del último recibo de cheque, ¿sí? De pago, mostrando que las horas bajaron, o una carta diciendo, lo lamentamos mucho, pero usted está despedido. Cualquier cosa que pueda demostrar primero el cambio, ¿sí? Reducción de horas o pérdida de trabajo, y después también lo que siempre recomiendo de hacer en la carta es demostrar: esto era el salario del año pasado y estos eran nuestro presupuesto, nuestros gastos, y ahora con la bajada de ingresos vamos a tener que reducir gastos, y esto es como se va a ver ahora. ¿Sí? Entonces la oficina va a poder comparar, y hay algunos gastos que uno no puede bajar, ¿no? Entonces, pero eso es una buena manera de demostrar la oficina de ayuda económica, la realidad, ¿sí? Económica del hogar, de la familia, ¿sí? Entonces, demostrar lo que era versus lo que es, ¿sí? Entonces, explicarlo, y si hay documentación que lo pueda también backup. Mostrar. Y una cosa que a veces no se sabe mucho, o dos circunstancias, una es triste, la otra es feliz. Muchas familias lamentablemente han perdido
alguno de sus padres por causa del COVID. Sí. Entonces, esa también es una apelación que se puede hacer demostrándolo, o la circunstancia feliz es que muchos padres somos jóvenes y tenemos ya hijos Sí. en la universidad y todavía podemos seguir teniendo bebés. Entonces, si a nuestra casa llegó un bebé, es un Sí. integrante más, y eso también es algo que se puede mostrar de que ahora con el mismo ingreso que tenían, ya no somos 4, sino ahora somos 5. Entonces, esas dos circunstancias, o sea, la idea o mi comentario va es porque hay tantas cosas que pueden cambiar de un año al otro, que hacen una gran diferencia en la ayuda que podemos solicitar. Y como dijo María, pedir no significa necesariamente que nos van a dar, pero sí tenemos una gran posibilidad de que nos den más ayuda si demostramos que nuestras circunstancias han cambiado. Y esa es siempre la invitación. Exactamente. Entonces, Liliana, déjame que te dé un ejemplo puntual con lo que vos dijiste. Digamos que un familiar en mi casa falleció por COVID en marzo, ¿sí? Pero FAFSA o WASFA me preguntan, ¿cuántos familiares había en tu casa el año pasado? Entonces, eso es una petición. Perdón, dije mal eso. El FAFSA o el WASFA me va a preguntar cuántos familiares van a vivir desde junio a julio, ¿sí? Del año siguiente. Entonces ahí voy a poder no contar al familiar que falleció. Perdón, se me cruzaron los cables con el tema económico que es del año pasado. Entonces eso sí se va a poder reportar en el FAFSA o el WASFA. Es toda una cuestión de cuándo es que sucedió y cuándo es la brecha de tiempo que nos pregunta el formulario. Ahora, lo mismo si sabemos que, o sea, estamos aplicando ahora para empezar en septiembre del 2021, ¿no? Y sabemos que en julio es demasiado adelante. En marzo del 21 voy a tener mi bebé, entonces ya lo puedo incluir al bebé, ¿sí? Entonces, calculando los términos. Algunas cosas sí se pueden incluir, otras cosas todavía no sucedieron, no se pueden, o sucedieron después de el periodo de tiempo que las solicitudes nos preguntan. Entonces, en ese caso, se hace una petición. A veces no es una petición, es solamente decir, esto no pude reportarlo en mis solicitudes, pero es mi realidad, por favor, haga el cambio. La oficina es la responsabilidad de la oficina de hacer los cambios. Las peticiones, la responsabilidad de la oficina es recibirla y examinarla, evaluarla, pero no es responsabilidad ofrecernos más. Perfecto. María, ¿tienes algo más que agregar o podemos empezar a hacer el cierre? Yo digo que podemos empezar a hacer el cierre. Siempre hay más que hablar de ayuda económica y bueno, estoy muy contenta de saber que esta es la primera de muchas más oportunidades que vamos a tener para poder hablar más de temas de ayuda económica, financiera, y bueno, que estoy a su disposición. Ahí tenemos, pueden ver el correo electrónico si quieren solicitar una cita individual o si quieren saber cuándo va a ser nuestro próximo taller. Por favor, escríbanos, así podemos apoyarlos, y ya les digo, sea lo que sea, petición por lo que sea o preguntas con su aplicación, contáctenos, así los podemos guiar a la respuesta y al lugar adecuado. Bueno, y para todos, queremos contarle que como María va a estar ahora como una experta que hace parte del Sistema Escolar USA, los invitamos a que estén conectados con el canal porque pronto vamos a traer una entrevista con ella donde vamos a contarles cómo va a funcionar el asunto de las citas individuales con María. Es un servicio que vamos a ofrecer, es un servicio que va a tener un costo, pero va a ser, les garantizo, bastante accesible para las familias, para quienes quieran ayuda llenando las aplicaciones de FAFSA y WASFA, y también para quienes vayan a necesitar ayuda en caso de que requieran verificación en unos 2 o 3 meses. Entonces, no se vayan a desconectar del sistema porque vamos a tener un servicio que muchas familias nos han pedido, pero Blanca y yo tenemos el conocimiento de lo general, pero ya tan individual, de los casos tan particulares para FAFSA y WASFA,
preferimos tener a la experta que es María y poder ayudar a las familias a través de nuestra plataforma. María, muchísimas gracias. Bienvenida una vez más. Gracias a los que estuvieron aquí. Debería ponerme en el chat, por favor, su correo electrónico para mandarles algo. Entonces, por favor, pónganme su correo electrónico si pueden en el chat para tenerlas en cuenta. ¿Listo? Gracias, María. Muchísimas gracias y la sistema escolar es tu casa. Muchísimas gracias, Liliana y Blanca. Estoy ya, como les dije, contentísima de juntarme con ustedes y ser parte del sistema escolar. Y también quiero agradecer a todos los que nos han acompañado esta noche. Esperamos haber podido ayudarlos un poco, darles un poco más de información que los ayuden en este proceso bien complicado. Pues una ventaja, de verdad que es una ventaja poder entender todo esto y tener a alguien que nos pueda guiar, porque Blanca y yo pasamos por todo este camino y créanme que no es tan complicado como suena, pero hay que entender de qué se trata. Y es solamente eso. Perfecto, María. Muchísimas gracias. Ya voy a apuntar tu correo electrónico. Voy a tomar una foto para que me pueda quedar acá. ¿Vale? Y, perfecto. Sí, muchas gracias a todos y pues como siempre ya saben, síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, cualquier pregunta que tengan, por favor déjenosla saber también, si nosotros no la sabemos, pues con gusto buscamos la respuesta, ya sea por medio de María o otros recursos, entonces aquí estamos para lo que se les ofrezca y pues esperamos verlos pronto. Ya saben, también nos pueden seguir en YouTube, estamos como Sistema Escolar USA y en nuestra página de Facebook, Sistema Escolar USA, por favor compartan para que más familias se enteren y veamos muchísimos más jóvenes latinos en las universidades de Estados Unidos. Blanca y María, por favor, quédense todavía un poco más. Sí, a nuestras participantes, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.